entonces. Bueno, principalmente ya damos inicio a lo que sería nuestra metodología de Design Thinking, que en la primera clase, en la clase anterior, habíamos hablado un poco de que esta metodología es una herramienta más para gestionar un poco la innovación. Es una herramienta que tiene un enfoque de un valor un poco más emocional y funcional. ¿Esto por qué? Porque esta metodología en sí lo que hace es buscar ese valor, esa motivación, va un poco más allá de lo que sería solamente una solución que vamos a plantear, sino también esa solución tiene un valor agregado que es, que está pensado de alguna manera con un valor emocional que puede mover, que puede motivar, que puede incentivar a mi público objetivo. Entonces, esta metodología es una metodología centrada en el usuario con el objetivo de encontrar ciertas mejoras con un valor emocional y funcional. Entonces, ya habíamos visto también que la metodología se compone de 5 etapas principales, donde la primera es la etapa de empatizar que vamos a desarrollar ahora. Y cuando hablamos de empatizar, hablamos principalmente de esa necesidad de conocer, explorar un poco el mundo de mi público objetivo. ¿Esto por qué? Porque justamente yo no puedo plantear una solución a un reto, una solución o algo que yo quiero mejorar sin yo conocer realmente lo que necesita ese público, lo que necesita ese mercado meta. Entonces, la etapa inicial de esta metodología fundamenta en el enfoque de que nosotros tenemos que de alguna manera ponernos en los zapatos de ese usuario en consumidor, pensar desde su lugar cuál sería la mejor solución ante un reto que tienen ellos, cuál sería el producto que realmente satisfaga sus necesidades, y por eso la importancia previamente ante una idea es conocer y explorar un poco el mundo de nuestro público objetivo. Entonces, más que nada la exploración en esta etapa. El objetivo es comprender un poco más los retos, la problemática que tenga este público objetivo y también su contexto de alguna manera. Las necesidades de ese usuario y el entorno desde otra perspectiva, no desde nuestra perspectiva de emprendedores nada más o de que vamos a desarrollar una solución, sino desde una perspectiva desde el yo como usuario. Entonces, ¿cómo partimos en este proceso, en esta etapa para poder desarrollar esta exploración? Definiendo un reto. Esto es lo principal, definir el reto. Vamos a enfocar de alguna manera la exploración hacia un norte, ¿verdad? Existen muchos parámetros o pautas que nosotros deberíamos tener en cuenta para una mejor comprensión, no hacer una exploración por hacerla nomás, sino definirlo en base a un reto que tenemos, algo específico. Principalmente, esta metodología se fundamenta en que el reto debe ser definido de manera amplia, así de alguna manera damos oportunidad o un espacio para innovar. ¿Entienden entonces? La exploración que se da en la etapa de empatía inicia con la definición de un reto en particular. A ese reto es al que nosotros vamos a enfocarnos para hacer esta exploración. ¿Y cómo definimos este reto? Vayan atendiendo porque justamente va empezando la metodología y se van dividiendo en ciertas etapas. Para empezar a explorar, definimos el reto. ¿Y cómo definimos ese reto? A través de una pregunta principal de exploración. Para poder definir este reto, entonces, tenemos que definir básicamente cuál sería esa pregunta principal que nos vamos a hacer a la hora de explorar. Y esta pregunta, básicamente, tiene que estar definida en base a un parámetro intermedio entre una pregunta que sea no tan angosta y no tan amplia. Ustedes saben que nosotros tenemos ciertos niveles de preguntas, por así decirlo, que se encuentran en un nivel angosto y un nivel amplio. Nosotros tendríamos que estar en un nivel intermedio entre esos dos, como así muestra aquí
nuestro gráfico, para que así, con esa pregunta principal del reto, podamos tener un espacio para innovar, así como lo ven justamente en esta representación gráfica. Pero para que puedan entender mucho más o de una mejor manera esta definición de esta pregunta, les doy ejemplos de cómo definir ese nivel entre angosto y amplio. Si yo me hago un ejemplo de una pregunta, este sería un reto. ¿Cómo podríamos diseñar espacios de descanso? Es una pregunta bastante amplia, por así decirlo, ¿verdad? Diseñar espacios de descanso, ¿dónde? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Hacia dónde va enfocado de alguna manera? Me parece que es una pregunta demasiado amplia. Para explorarlo, yo voy a tener muchas complicaciones en el sentido de que lo voy a explorar a una manera tan general que quizás toda esa información que pueda recolectar no me sea efectiva al momento de poder quitar algunas conclusiones. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar espacios de descanso? Se torna muy amplio. Sin embargo, y en contrapartida, nosotros tenemos una pregunta demasiado angosta, si ven aquí en el nivel de preguntas, dice, en cambio, ¿verdad? Totalmente lo contrario a lo que es una pregunta amplia. Una pregunta angosta es, un ejemplo de ese caso sería este. ¿Cómo podríamos diseñar unas sillas donde los estudiantes puedan descansar después del almuerzo? Ahí, de alguna manera, se torna ya algo mucho más forzoso hacia una posible ya solución. ¿Cómo podríamos diseñar sillas? ¿Por qué piensa la persona que está definiendo el reto de que es una silla la solución? Puede ser una hamaca, puede ser un mobiliario diferente. No sabemos todavía en esta etapa de exploración cuál es realmente la solución, entonces no podemos forzar eso. Acá de alguna manera te está forzando una solución haciéndolo totalmente angosto. Acá no voy a tener un espacio para innovar de alguna manera porque ya prácticamente me está forzando una solución. Para donde los estudiantes puedan descansar después del almuerzo. Eso, ¿por qué después del almuerzo? No puede usarse a la tarde también, a la noche. Entonces, no tenemos que forzar el reto principal, la pregunta del reto hacia una solución posible porque todavía no lo sabemos. Entonces, si pensamos en lo ideal de parámetros para poder justamente definir el reto, debería estar en este espacio amarillo que lo ven aquí, que es un intermedio entre una pregunta angosta y una pregunta amplia. Para poder de alguna manera definir esa pregunta del reto, esa declaración del reto de una mejor manera, yo les sugiero esta estructura, que es un ideal, que está pensado en base a ayudar con ciertas preguntas de apoyo para que ustedes puedan declarar mejor. Parte de tres puntos fundamentales. Por un lado, ¿cómo podríamos? Que sería la descripción del propósito principal. ¿Cómo podríamos vender, vender más, cómo podríamos vender más en canales digitales a través de una cuenta de Facebook? El propósito en sí de cómo podríamos es la acción principal, por así decirlo, ¿verdad? Cómo podríamos vender, cómo podríamos desarrollar, cómo podríamos diseñar. Todo eso a partir de esa primera pregunta ayuda para poder estructurar este reto. Por otro lado, luego del cómo podríamos, la descripción del usuario o objetivo principal en este caso. ¿Para quién o para quiénes? Para estudiantes de la UNA, para mis vecinos, para los estudiantes del colegio X. Entonces, esta pregunta nos ayuda a enfocar un poco más mi público objetivo, el cual yo voy a explorar, por sobre todo. Y la tercera pregunta, la pregunta guía, sería teniendo en cuenta que yo podría tener un valor o de alguna manera una posible restricción o un aspecto que yo de alguna manera tengo que tener en cuenta para poder complementar un poco más
esa definición del reto. En este caso, si ven este ejemplo que tenemos, teniendo en cuenta el poco uso de los espacios verdes de la universidad, aquí tienen una formulación diferente de eso que habíamos visto como ejemplo anterior, que tenía una pregunta muy angosta y muy amplia. Esta sería una pregunta ideal en ese caso, teniendo en cuenta esta estructura. ¿Cómo podríamos diseñar espacios de descanso? Ahí no hablamos de silla, no hablamos de mobiliario, no hablamos todavía de ninguna posible solución. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar espacios de descanso? ¿Para quién o para quiénes? Para estudiantes de la UNA, en este caso, porque la solución se va a desarrollar ahí, va a ser ahí, teniendo en cuenta que el poco uso de los espacios verdes de la universidad es una oportunidad también, es un aspecto que yo debería tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, esa sería una definición ideal para este reto de exploración, utilizando esta estructura para que yo pueda tener un norte mejor, por así decirlo, en el momento de la exploración que debo realizar. De alguna manera para que se torne un poco más efectivo, por así decirlo. Entonces, a partir de la definición de este reto, empezamos a explorar. En algunas ocasiones, y siempre es importante, nosotros particularmente en el desarrollo de esta metodología, en la etapa de exploración, eh, ante un concepto innovador partimos de la base de que, principalmente en Design Thinking, de que nosotros tendríamos que ver mucho más allá de lo que se ve realmente. Por eso siempre ponemos el caso de ejemplo de un iceberg, que lo ven aquí en la imagen justamente. Un iceberg, si yo estoy en el océano y lo visualizo, evidentemente voy a ver la parte superior nada más. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Las causas del por qué está ese iceberg están por debajo y yo no lo veo a simple vista. Por eso, en el Design Thinking nosotros hablamos mucho de que nos interesa ver lo que hay debajo, que pueden ser la mayor parte de las causas. Se habla de que por debajo existe hasta un 80% de causas principales de un fenómeno, de una consecuencia en sí. Entonces, esta exploración del reto tenemos que tomar de alguna manera con ese aspecto también, que es muy importante. Tratemos de encontrar eso que nadie ve, tratemos de buscar en la exploración esas causas o esos puntos críticos que de alguna manera afectan la decisión de mi público objetivo, de mi consumidor. Entonces, un problema muchas veces se nos presenta o un reto se nos presenta con aparentes síntomas, pero no significa que sean justamente solamente eso. Por eso tengan muy en cuenta que hay que buscar por debajo, mucho más allá, y es una tendencia dentro de la innovación de buscar más allá de lo que se ve. Nosotros podemos suponer muchas veces por lo que vemos a simple vista, pero existen causas mucho más profundas muchas veces que sí son los principales puntos críticos a la hora de también de desarrollar ciertos emprendimientos, ciertas soluciones o ciertas mejoras. Entonces, recapitulando un poco para que tengan en cuenta, para no perdernos, nosotros hablamos de la etapa de empatía, hablamos de que tenemos que explorar. Para poder explorar necesitamos definir un reto de exploración para justamente tener un objetivo específico. Y para poder explorar ese reto necesitamos declararlo a través de una pregunta de exploración. Una vez que tenemos eso, que ya lo vimos todo, podemos empezar a explorar. ¿Y cómo explorar de una manera ideal que nosotros sugerimos? ¿Cómo lo hacemos? A través de ciertas herramientas de exploración que yo les voy a dejar acá algunas herramientas ideales que son totalmente innovadoras, son súper rápidas y son fáciles también. La primera, la de construcción del reto. ¿Y cómo se maneja esta herramienta? Bueno, esta herramienta lo que hace es básicamente desenredar un poco el desafío a partir de ese reto de exploración que yo hice. Rompo un poco ese esquema, esa declaración para obtener una comprensión quizás un poco más profunda.
¿Y cuáles son los pasos de esta herramienta de construcción? Por un lado, declaro el reto. Primero que nada, declaro el reto a mi grupo, a mi equipo de innovación, en base a lo que realizamos de alguna manera. Definimos el reto, cómo podríamos diseñar espacios de descanso para estudiantes de la UNA, teniendo en cuenta los espacios verdes de la universidad. Ahí yo declaro el reto. Bueno, a partir de esa declaración lo que hago es debatir un poco y tratar de sacar palabras clave a partir de ese reto. Eh, en un tiempo mínimo, y cada persona que es miembro de ese equipo, lo que puede es escribir o dibujar lo que le venga en mente, relacionando palabras claves a partir de las palabras de ese reto, justamente de exploración. Y a partir de eso se crea un mapa mental que abarque la perspectiva de todos dentro de ese trabajo de deconstrucción. ¿Cómo quedaría eso? Aquí tienen justamente un ejemplo claro de cómo se va deconstruyendo un reto. Básicamente, este es un ejemplo de la declaración de reto de un equipo de innovación. En este caso, diseñar, evidentemente parte de esa pregunta guía que habíamos hablado en ese esquema sugerido, cómo podríamos diseñar un sistema para el desarrollo de la creatividad en los niños. Ahí responde mi segunda pregunta, que sería ¿para quién o para quiénes? Teniendo en cuenta que es soportado por herramientas pedagógicas. Este es el reto en sí que yo declaré para una exploración, y lo que hago es, a partir de ciertas palabras, ir deconstruyendo, ir encontrando ciertas posibles palabras guía que me ayuden también en el proceso de exploración. Diseñar puede ser sinónimo de crear, generar, inventar, sistema, una relación de complementos. Creatividad tiene que ver mucho con la innovación, con el arte, con la música, procede de la mente. Niños es sinónimo de alegría, sonrisa, juegos, diversión. Entiendan la importancia de esto porque nos puede dar un norte un poco más específico, de alguna manera. Soportado por herramientas pedagógicas, herramientas, enseñanza didáctica. Cuando es niño se utiliza mucho didáctica, la didáctica que tiene que ver mucho con juegos, tecnología, que hace que se motiven también los niños, pedagógicas, libros, juegos, tecnología. Entonces, yo voy haciendo un mapa mental a partir de palabras claves que voy encontrando desde mi mismo reto de exploración. Esto más que nada para orientar, para guiar. No se sientan en la obligación de que tiene que ser todo así mismo, sino que son herramientas sugeridas para complementar aún más esa exploración que ustedes van a hacer. Luego, la segunda herramienta, búsqueda de necesidades. Aquí sí el objetivo principal es ponernos en los zapatos de este usuario, de mi público objetivo. En este proceso yo voy a buscar las necesidades que no son superficiales, aquellas que a veces ni ellos mismos saben que tienen. Tengo que tener la capacidad de centrar, de atención en sí para poder captar estas necesidades principales que tengo. ¿Y cómo se hace? Por un lado, el primer paso, observar al usuario. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿En qué momento? ¿Qué tiene en cuenta? ¿Qué es lo importante para él? Entonces, observo eso. No me privo de nada. Observo todo desde un punto en el que yo soy la persona observadora, y voy anotando, voy describiendo esa acción que de alguna manera tiene esa persona, ese público objetivo. La segunda, escuchar lo que nos intenta decir, hasta las posibles soluciones que nace de ellos. A mí me gustaría que tal cosa. Yo creo que la solución a esto es esto. Ellos también saben, ellos de alguna manera, por ser los usuarios o los clientes principales de esta solución que yo planteo, ya sea un producto o un servicio, ellos son los que tienen realmente mucho grado de conocimiento de cuáles podrían ser las principales soluciones ante ciertos retos que yo tengo. Entonces tengo que escucharlos de alguna manera. Eso no quiere decir que sea la solución correcta o la única solución, pero es importante tener la opinión de ellos.
y sobre todo crear un clima de confianza para que ellos nos puedan decir realmente qué es lo que les interesa, qué los motiva, qué hace que elijan este producto por encima del otro. Toda esa información la tengo que captar a partir de esta escucha que voy a hacer. Y el tercer paso es sumergirnos, la experiencia del yo como usuario. Yo debo tener esa experiencia de probar ese producto, de probar ese servicio y ponerme en el lugar de ese consumidor y también sacar mis propias conclusiones de la experiencia. Pero no hacerlo de manera subjetiva, olvidarme de alguna manera que yo soy el dueño de ese producto o servicio y sumergirme en esa experiencia y buscar encontrar ciertos aspectos que hacen que yo encuentre valores agregados, yo encuentre cosas negativas, positivas, todo eso con el objetivo de encontrar posibles soluciones. Entonces, una vez que yo realizo esa búsqueda de necesidades, que es la exploración principal que hacemos en esta etapa, lo que tengo que hacer es ya después sintetizar toda esa información recolectada. Una vez que hice la búsqueda de necesidades, yo tengo una gran cantidad de información que debe ser procesada. Entonces, vamos a necesitar ciertas herramientas que nos ayuden justamente a comprender y a encontrar una lógica de alguna manera a lo que estamos, al producto de esta exploración en sí. Por ello, dentro de esta búsqueda de necesidades y de la necesidad de sintetizar la información, tenemos dos herramientas más sugeridas. Una, la construcción de personajes y la otra, la síntesis de necesidades. Por un lado, la construcción de personajes. Recuerden, esto ya es producto, estas herramientas ya son para sintetizar toda esa información dentro de la búsqueda de necesidades que hice. La construcción de personajes. El objetivo en sí de esta herramienta es crear unos prototipos o representaciones gráficas a partir de las descripciones que hicimos de la exploración de nuestro público objetivo. Representación de esos usuarios mediante descripciones detalladas que pueden generar de por ahí una identidad, una personalidad de ese público objetivo que yo tengo. En este caso es muy importante que ustedes sepan segmentar cuál realmente es su público objetivo. Eso es muy importante. No sería efectivo si yo realizo una exploración enfocada a cualquier persona. Tiene que ser enfocado a mis clientes potenciales, a mi público objetivo que yo tengo. Por eso es importante que sepan identificar quiénes van a ser esos personajes, porque tienen que ser representativos. Si yo tengo un emprendimiento de alguna manera tengo un bar o tengo un comedor. Evidentemente, mi público objetivo, en este caso, un personaje ideal sería los pobladores de la zona o las personas que trabajan alrededor, que van a ser mis clientes potenciales. No es lo mismo que estar preguntándole a mi familia o a personas de alguna manera que no son específicamente mi público objetivo. Por eso es importante que sepan definir quiénes van a ser estos personajes. Y lo que hago es representarlo de esta manera. Esta es la herramienta. Yo pongo un nombre a este personaje y a una descripción. Nombre puede ser, si yo tengo un comedor, por ejemplo, tengo personaje 1, hombre trabajador, por así decirlo, hombre que trabaja en la zona. Bueno, entonces empiezo a describir. El hombre que trabaja en la zona busca precios bajos, no le importa la calidad, solamente busca satisfacer su necesidad cuando tiene hambre, no le importa, no le importa si la presentación del plato es buena, solamente le interesa que sea barato. Todos esos detalles lo ponemos en esa descripción y vamos creando un personaje. Esto conforme la cantidad que ustedes quieran de personajes.
Pero como les dije, tienen que ser representativos. Pueden armar varios personajes que sean diferentes para tener una mejor comprensión de la exploración en sí. Y luego ya, una vez que yo construyo ese personaje, tengo la síntesis de necesidades. Hice la búsqueda de necesidades, toda esa información que recolecté la voy sintetizando con la construcción de personajes y por último la síntesis de necesidades. El objetivo de esta herramienta, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es concluir un poco esa exploración que hicimos con el objetivo de encontrar hallazgos o insights. Insights es una palabra en inglés que justamente significa hallazgo. Insight, es importante definir esta palabra para que ustedes puedan comprender. Todo el objetivo de esta etapa de empatía es encontrar esos insights, ¿verdad? ¿Y cuál es la definición del insight? El insight es justamente una comprensión de toda esa exploración de las creencias, de los valores, de los deseos, de la motivación, de la emoción, de la necesidad que tiene el cliente, que puede convertirse en una base de ventaja competitiva para mí. Si yo encuentro ese hallazgo y otra persona, otro competidor no lo encontró aún, puede ser el puntapié inicial a una idea totalmente innovadora que realmente satisfaga a ese público objetivo. Por eso es importante encontrar estos insights. ¿Y por qué son importantes? Los insights develan necesidades, deseos que tiene el público objetivo. Crean caminos, sobre todo creativos, y afinan también ciertas estructuras para poder encontrar soluciones a los retos y también, por sobre todo, generan oportunidad de posicionarme. Si yo encuentro algo que nadie aún encontró o no lo ve de esa manera y utilizo eso para plantear una solución a mi público objetivo, yo puedo ser pionero en muchas cosas. Entonces, generan oportunidades, esos insights o hallazgos. Entonces, un insight eh, tiene que ser, tiene que ver más con la percepción y el conocimiento y el entender un poco el por qué se comporta el usuario de esa manera, que necesita, que busca, pero aún no es la solución. Entonces, es importante también que ustedes entiendan que no es lo mismo un hallazgo que una solución. El hallazgo es más un camino posible y la solución ya es justamente cómo afrontamos ese camino. Por eso es importante que ustedes entiendan la diferencia. Un insight es un entendimiento, un hallazgo, y no es la solución aún. Son complementarios. El insight nos ayuda a encontrar la solución. La solución ya es cómo de alguna manera utilizamos esa información, ese hallazgo que tuvimos. Y vamos a verlo con ejemplos claros para que puedan entender. Todavía no es la solución el insight, es el hallazgo de lo importante o la importancia que de alguna manera representa para el usuario o para el público objetivo ese valor que habíamos encontrado. Entonces, para hacer la síntesis de esas necesidades, se sugiere utilizar esta estructura para comprender ese insight justamente. Entonces, acá tenemos similar a la construcción de personajes, tenemos justamente el usuario y una descripción corta, lo mismo que en la construcción de personajes. Usuario trabajador de la zona. Así como dijimos, solamente busca satisfacer su necesidad, que tiene hambre en el momento, no quiere pagar tanto, no le importa la presentación. ¿Qué necesita? ¿Cuál es en base a la exploración, la necesidad que tiene? Quiere saciar su hambre, no quiere pagar mucho. Entonces, ¿cuál es el hallazgo que tenemos a partir de eso? Esta persona es una persona que busca la conveniencia inmediata de alguna manera. No le gusta, esa persona valora el precio. Quiere productos baratos. Quiere comidas no tan elaboradas. Ahí yo tengo el hallazgo de alguna manera, pero todavía no es mi solución, es un camino. Si a mí me dice el hallazgo que esta persona valora más el precio, bueno, yo voy a empezar a buscar soluciones
de comidas de por ahí innovadoras, que no tienen todos los comedores de la zona, pero que puedan ser baratos, por ejemplo. Ahí yo ya tengo una ventaja competitiva porque yo exploré ese mercado y me di cuenta que la necesidad de ese usuario o el hallazgo que yo tuve es el valor que le da de alguna manera al precio. Al precio no le importa la presentación, no le importa que sea muy elaborado. Ese es un ejemplo. Puede haber otra persona que realmente busca calidad, busca platos diferentes e innovadores, no le importa pagar por la calidad del producto, le gusta un espacio armónico, que sea lindo, que el espacio le dé esa seguridad, que sea higiénico. Todo eso yo lo voy describiendo ahí y mi hallazgo ahí sería, por ejemplo, la calidad del lugar a la hora de que venga ese usuario, que mi espacio tiene que estar presentable, por ejemplo. Entonces, a partir de eso digo, bueno, a lo mejor tengo que innovar en mi espacio, refaccionarlo, por ejemplo. Esa es una posible solución. Pero ¿qué me dio esta etapa de síntesis de necesidades? Me dio un camino alternativo. Entonces, para yo de alguna manera tener un producto a partir de esta etapa de empatía son los hallazgos. Entonces, nos hemos dado cuenta que el usuario, el personaje uno, ¿verdad? Necesita precios bajos porque no le importa, solamente quiere saciar su hambre, por ejemplo. Entonces ahí yo sintetizo esa necesidad y de alguna manera tengo mis hallazgos de la etapa de empatía. Esto, como le dije, al igual que la construcción de personajes, ustedes lo pueden hacer cuantas veces sea necesario o cuánta cantidad de usuarios ustedes crean conveniente. No hay límite. Entonces, básicamente a esto se refiere la primera etapa. Sepan entender la importancia de explorar, explorar y explorar sobre el público objetivo por el cual nosotros vamos a ofrecer productos o servicios. No nos encasillemos en que tenemos una sola idea que creemos que va a funcionar. Si nosotros no testeamos con nuestro público objetivo, no vamos a saber si realmente va a ser efectivo eso que yo quiero ofrecer, si va a funcionar y si no va a fracasar. Entonces, esto es lo que corresponde a esta primera etapa de empatía. Espero que se haya entendido. Tengo menos de un minuto en la plataforma, solo por eso ya tengo que dejarlos. Me gustaría sus comentarios, por favor, en el grupo, que me vayan comentando qué les pareció la clase y si tienen ciertas dudas, por favor, continuamos en el grupo. Espero sus respuestas y qué les pareció esta clase. Va a ser genial y vamos a conformar los grupos para poder hacer las tareas. Así que, Dale, profe, muchas gracias. dale, seguimos en el grupo. Muchas gracias por su tiempo.